Wow. Me gustaría preguntarle a los dos, esta es una pregunta que interesa a un medio de comunicación cristiano. ¿Qué papel juegan las religiones en esta agenda global? No sé quién quisiera. Es una pregunta muy, pero muy importante desde el punto de vista de cualquier disciplina académica, porque es una de las palabras más controversiales, más mal interpretadas y más mal traducidas hasta ahorita. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia de qué forma fue Dios, ¿verdad? Como el soberano, el creador y sustentador del universo, es el que nos ordena y nos dice cómo acercarnos a Él. Y vemos desde el capítulo 4 del libro del Génesis que Adán y Eva ya sabían que tenían que ser mediante el derramamiento de sangre, porque en la sangre está la vida, dice la Biblia en el libro de Levítico. Entonces Caín se acerca con lo mejor de sus manos, con el esfuerzo de su trabajo, y Dios lo rechaza. Y de ahí en adelante Dios escoge a un pueblo llamado Israel a través de Abraham, para que a través de esta nación, acordémonos de algo, no los escogió porque eran judíos, porque no, cuando Dios los llamó no eran judíos, llamó a un hombre que venía de Irak, o sea, ni siquiera de la zona geográfica de Israel, sino muy cerca del río Tigris y Éufrates. Entonces Abraham es llamado por Dios para que a través de él venga una descendencia que viene de Jacob, que son las 12 tribus, y a través de las 12 tribus de Jacob poder transmitir al mundo los valores morales, éticos, civiles y de cómo acercarse a Dios. Vemos nosotros en el tiempo, por ejemplo, de Europa, de Atenas, donde tenían más de 25,000 esclavos. Entonces, ¿cuál democracia había? Pero este impacto de las Sagradas Escrituras entra al occidente y comienza a revolucionar completamente, porque comenzamos a aceptar ya cuáles son los valores realmente que vienen de arriba, ya que el ser humano jamás podrá legislar la moral. Entonces nosotros podemos enfrentarnos a un hecho que es muy claro, ¿verdad? Las religiones, ¿qué son las religiones? Las religiones son un intento, un esfuerzo del ser humano para reconectarse con la fuente de energía, o que sea Dios. La palabra religión viene del latín revolver, ligos, ligar. Entonces, ¿qué es una persona religiosa? Es una persona que a través de buenas obras, de peregrinaciones, de liturgias, de etcétera, etcétera, está tratando de limpiar su conciencia para que Dios lo acepte. Venimos a la Biblia y claramente Jesucristo rompe con este paradigma. ¿Qué es la religión, verdad? La religión verdadera no existe, porque el cristianismo, esto es importantísimo, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con una persona que está viva, que se llama Jesucristo. Entonces tú puedes ser una persona religiosa sin tener una relación personal con el Hijo de Dios. ¿Cómo se obtiene esta relación personal? Creyendo que Jesucristo fue crucificado, fue enterrado, fue resucitado a los 3 días y que Él vive. Y ahora Él te ofrece no una religión, te ofrece una relación personal con Él. Entrar a tu vida, comenzar a despejar tu mente de todos los programas que el mundo nos estableció. Yo en mi caso me decepcioné, yo crecí en colegio de lasallistas, Agustín, y a los 13 años quería yo ser cura. Me decepcioné muchísimo cuando un obispo nos habló en el seminario, yo ya estaba listo para ordenarme, que teníamos que hacer el voto del celibato sacerdotal. Sí. Y yo le hablé a mi papá a esa época, ¿verdad? Y me acuerdo que esa noche anterior vi una güerita que pasó en una bicicleta por el dormitorio y le dije a mi padre, ¿sabes, papá? Me acaban de decir que yo no me puedo volver a casar y a mí me gustan las mujeres. Entonces mi papá se rió y fue por mí. Mi papá era franciscano, traía su cordón de San Francisco. Éramos muy religiosos en la familia. Y me decepcioné tanto de la religión que me volví al ateísmo y abracé la dialéctica materialista, hegeliana, marxista. Ya quería irme a Cuba a entrenarme en las guerrillas urbanas, tipo Che Guevara, tenía el Che Guevara arriba de mi cama, etcétera, etcétera. Y cuando yo me encuentro con Jesucristo, mi hermano me habla por primera vez y me dice, le dije, no me hables de ninguna religión, me dice, te vengo a hablar de un hombre que se llama Jesucristo. Me prestó Agustín el Evangelio de Juan. Me quedé en Juan 14:6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No dice, yo soy una verdad filosóficamente, Él es el poseedor de la verdad.
Él es la verdad viviente y yo soy el camino. O sea, qué radicalismo. Buda antes de morir dijo, pues busquen la verdad, yo no soy la verdad. Ni Zoroastro, ni Mahoma, ni ningún otro líder religioso. Y eso me apasionó tanto que caí de rodillas hace casi 49 años y le dije a Jesucristo, mi vida existencial es un desastre, te necesito, entra a mi vida con mi Salvador. Y desde hace 48 años que estamos predicando este mensaje, Agustín. Wow. El mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Él transformó mi vida, la de mi familia, la de nuestros hijos, y ha sido maravilloso poder saber que existe Jesucristo y que nos está esperando para ya a formar un nuevo mundo, cuando Él regrese, un nuevo gobierno, que sea el gobierno teocrático, que va a ser el único que pueda realmente traer la paz universal. Uno se puede dar cuenta, Agustín, por qué, digamos, entonces somos como enemigos de esta agenda, la iglesia cristiana ahora, enemigos o antagonistas de esta agenda global. ¿Cómo ve la agenda global las otras religiones también? Mira, vamos a pensar en términos de Agenda 2030, que es la agenda global más avanzada. La Agenda 2030 nos muestra la figura de un ser humano, o sea, atrás de cada agenda siempre hay una antropología. La antropología es el estudio sobre el ser humano, cuál es la posición que uno tiene sobre el ser humano, qué entiende uno por ser humano, quién es el hombre, es la pregunta que investiga la antropología. ¿Quién es el hombre para la Agenda 2030, que es la agenda global más avanzada? Sería la pregunta. El hombre de la Agenda 2030 no tiene familia, por ejemplo. Es impresionante cuando uno lee los informes y las resoluciones vinculadas a Agenda 2030, la palabra familia o alguna palabra derivada de la palabra familia solo aparece una o dos veces como planificación familiar, por ejemplo. O por ejemplo la palabra madre aparece como madre tierra, por ejemplo. La idea de los hijos está ausente, lo que existe es, por ejemplo, una demanda de abortos. La Agenda 2030 no concibe al hombre como formando parte de una nación. La idea de nación está ausente. La idea de patria está ausente. Por lo tanto, la idea de democracia está ausente. La idea de que la nación tiene que gobernarse a sí misma conforme a su propia voluntad está ausente. O sea, políticamente no hay una idea de democracia. Y por otro lado, el punto que vos habías traído, que es el de la religión, tampoco se concibe al hombre en una dimensión espiritual. No se habla sobre la religión, siendo que la religión es una dimensión sumamente importante, o la dimensión espiritual es sumamente importante para una inmensa cantidad de hombres sobre este planeta. Es decir, tenemos una agenda que no habla de familia, que no habla de espiritualidad, que no habla de trascendencia, que no habla de religión, que no habla de fe y que no habla de nación, ni de democracia, ni de pueblo. Eso es la agenda global, porque la antropología que te propone es la del hombre desarraigado. El asunto de la religación es volver a conectar con algo que se ha desconectado, pero bueno, también hay un asunto en las raíces. ¿Dónde está mi raíz? Mi raíz me la da mi familia, mi raíz me la da mi patria, mi raíz me la da mi historia nacional, mi raíz me la da mi fe. Cuando yo no tengo ninguno de esos elementos, lo que tengo es una página en blanco. Exacto. Y a la página en blanco yo la escribo como yo quiero. Entonces, el asunto de la fe está ausente en las agendas globalistas, a menos que se trate de religiones que hay que incorporar masivamente en contextos nacionales cuya cultura no se fundamenta en esa fe. Subordinarlas. Exactamente. Si yo hace un rato dije, mira, en España no es compatible con gente que está llegando en masa a España. No tienen el mismo trato para con la mujer, no miran la forma no miran la vida de una forma similar, no aspiran a lo mismo, no tienen una historia común, ni siquiera hay un lenguaje en común. Entonces, cuando vos incorporás a toda esa gente en una nación y además lo haces de manera masiva, sin una política de digamos así, de adaptación de esa gente a la cultura vigente, lo que terminás haciendo es romper la nación. Le rompes la nación a la gente que vive ahí. Entonces las agendas globalistas solamente defienden la fe cuando se trata de fes que pueden romper la fe de las naciones cristianas. Usted